¿Qué tal? Buenas noches, qué gusto saludarles. Y bueno, pues iniciamos nuestro tema. Recordando que el tema pasado estuvimos viendo y analizando respecto a la palabra de poder acercarnos con corazón sincero al Señor, pasa adentro. Necesitamos estar confiados y seguros del amor de Dios, de lo que Él ya hizo por nosotros y cómo es importante también que aprendamos a vivir como creyentes bajo el nuevo pacto. Es triste decirlo, pero al día de hoy el cristiano común eh, no está viviendo bajo el nuevo pacto, más bien permanece viviendo bajo la ley, bajo el Nuevo Testamento. Y desafortunadamente, no por lo que la palabra habla, sino porque no hemos podido apreciar el cristiano, no el creyente, no ha podido apreciar el valor de la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Para poder pasar del antiguo pacto y poder vivir una vida nueva, andar en novedad de vida en Cristo Jesús. Porque el vivir bajo la ley produce rechazo, produce castigo, produce temor. Y, y esa no es la manera en como Dios nos ve, ni es la manera en como Dios nos trata. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es entender cómo podemos vivir a la manera de Dios, cómo podemos apreciar eh, su obra redentora completa y perfecta, y entonces poder disfrutar de ella. Eso es lo que debemos de hacer cada día de nuestras vidas. La palabra en Hebreos 10, versículo 22 nos dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y bueno, pues hemos estado leyendo en Hebreos 9 y hemos visto cómo el autor de Hebreos contrastó la manera de hacer las cosas en el antiguo pacto, eh, en el antiguo pacto y cómo apreciar la manera de vivir, cómo hacer las cosas bajo el nuevo pacto. Habíamos visto cómo en el antiguo pacto cada vez que una persona pecaba tenía que haber una ofrenda para expiar sus pecados, tenía que haber un sacrificio de un animal y te tenía que derramar la sangre por el pecado cada vez que se cometía un pecado. Pero bajo el nuevo pacto Jesús entró al lugar santo una vez y obtuvo redención eterna para nosotros. Te voy a invitar a que me acompañes a Hebreos capítulo 9 versículos 11 y 12. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Qué maravilloso es poder conocer y tener la oportunidad de entender, dada la ocasión en que estamos una y otra vez meditando en su palabra, para poder entender y creer correctamente. Mira, Efesios capítulo 1 versículo 7 y Colosenses capítulo 1 versículos 14 son versículos idénticos y hablan lo mismo. Dicen que hemos recibido redención o el perdón de nuestros pecados. Dice en él, Efesios 1 versículo 7 dice: en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Y Colosenses 1:14 dice:
en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. La definición bíblica de la redención es el perdón de los pecados. Y acabamos de leer Hebreos 9, versículo 12, que Jesús entró al lugar santo una vez para obtener el perdón eterno de nuestros pecados. Sin embargo, cada vez que un creyente, y hablamos del 90% de la población, peca, piensa que es una nueva ofensa en contra de Dios. Y cuando esto sucede en sus vidas, sienten que de parte de Dios hay un rechazo para sus vidas y que entonces tienen que volver a empezar, que tienen que volver a llevar un proceso en donde probablemente piensan que eh, tienen que volver a arrepentirse, que tienen que volver a, a entender o que tienen que volver a nacer de nuevo, y entonces es una vida llena de confusión porque no entienden correctamente la redención, el perdón de los pecados de parte de Dios. Y eso es muy importante para la vida del creyente, porque si no vivimos en la salvación eh, y no vivimos en la libertad del perdón de nuestros pecados, todo esto dado por una interpretación equivocada, entonces la gente está constantemente en una gran confusión, en donde no hay una claridad, en donde no hay una firmeza en su corazón. Por eso están como la ola que va y que viene. No están firmes, no pueden tener una vida libre de condenación, libre de culpa, y pues todo esto trae consecuencias en sus vidas de un carácter inestable, de una conducta inestable, en donde no tienen plena certidumbre de que todos los pecados fueron perdonados por medio de Cristo. El velo no se rasgó en dos para darnos acceso al lugar santísimo solamente hasta la próxima vez que peques, ¿sí? Porque el velo no se abre y se cierra. El velo se rasgó y una vez y para siempre tuvimos el acceso directo. Nosotros tenemos esa bendición que nos concedió el Señor Jesucristo. Entonces tenemos que entender qué es lo que significa su obra, porque si Él nos ha concedido una vez y para siempre redención eterna, perdón de los pecados, pues tenemos que estar bien firmes, bien convencidos en nuestro corazón, porque ¿cómo puede Dios perdonar un pecado antes de que se cometa? Si Jesús murió hace 2000 años, una vez por nuestros pecados, Él no puede perdonar un pecado antes de que se cometa. Tú no podrías ser salvo entonces. Entonces, por eso tenemos que estar claros en lo que significa una vez y para siempre Jesucristo. Dios mismo, el Padre, perdonó nuestros pecados, y todo esto fue a través de su obra completa y terminada en el Calvario. Necesitamos entenderlo, porque si no entendemos lo que la palabra habla, constantemente hay confusión y cualquiera se puede engañar a sí mismo. Cualquiera puede agarrarse de una porción de la palabra en donde quiere explicarnos cómo había una gran diferencia, cómo era la vida en el Antiguo Testamento, cuál era la exigencia de la ley. Entonces la gente se confunde y no tiene una perfecta claridad, ¿sí? Porque entonces Jesús solo murió una vez por nuestros pecados,
no va a estar perdonando los pecados que tú hagas ahorita, pues después. Y entonces imagínate todos los pecados que te faltan por cometer de aquí a que Dios te llame o que venga por nosotros en la segunda venida de Cristo. Y entonces la gente no está clara respecto a lo que significa que una vez y para siempre nos concedió redención, perdón de los pecados eterna. Entonces entendamos este concepto, que es una manera en que constantemente el creyente no puede tener libertad en su vida. De tal manera, como te lo comento, si Él no hubiera perdonado nuestros pecados y tendría que perdonarlos después, pues quiere decir que su obra no hubiera sido completa, porque tú todavía no habías nacido hace 2000 años. Entonces, tus pecados, como todavía no los habías cometido, pues dices, pues no me los habían perdonado. ¿Me entiendes? Tenemos que tener un entrenamiento, tenemos que cooperar con la palabra de Dios, tenemos que meditar en ella de día y de noche para poder estar claros, para poder estar certeros y poder entender perfecta y correctamente la palabra de Dios. Te voy a invitar a que me acompañes a Juan capítulo 2, versículo 2. Vamos a estar viendo estos versículos que son los que nos llevan a entender cómo la palabra relaciona respecto a la propiciación por nuestros pecados, a que Jesús murió por los pecados de todo el mundo. Juan 2:2. Perdón, primera de Juan. Y mira, desde el versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí nos está diciendo la palabra que Jesús murió por los pecados de todo el mundo, y no tan solo por los nuestros, los que ya hemos creído, los que ya somos nacidos de nuevo, sino que es importante tenerlo en cuenta en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra mente, que el Señor Jesucristo pagó por los pecados, no tan solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. La expiación por los pecados de todo el mundo ya fue hecha, y entonces podemos ver cómo confirmamos en la palabra en Hebreos 9:12 que una vez Jesucristo, una vez y para siempre, obtuvo redención eterna para nosotros. Esto no se refiere a una redención momentánea, como que hasta la próxima vez que pequemos, pues otra vez, otra redención y otro perdón de los pecados. Lo que tú y yo tenemos que hacer es creer. Lo que tenemos que hacer es meditar en su palabra. Tenemos que entender que cada vez que tú cometes un error no estás perdiendo tu salvación, que cada vez que te equivocas y pecas, lo único que tenemos que hacer es encaminar nuestros pensamientos para poder corregir todo aquello que está equivocado, es cooperando con la palabra de Dios y aplicar en nuestras vidas esa transformación por medio de la renovación de nuestro entendimiento o de nuestros pensamientos. O algunas traducciones sencillas dicen: cambia tu manera de vivir para que cambie tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Entonces esa es la transformación en nuestras vidas, porque el Señor Jesucristo
ya lo hizo. No lo hizo de manera momentánea, ni va a ser cada ratito. Y si tú pecas, pierdes tu salvación. Y mucha gente entra en algunos temas muy complicados, como que vuelves a recaer y ya tuvo una recaída y entonces no está cuidando su salvación y entonces tienes que nacer de nuevo y entonces pues prácticamente pues tendría que suceder para que nadie perdiera su salvación, sería nacer de nuevo y pues que te murieras, porque si vuelves a pecar pues vas a perder la salvación. Si vuelves a pecar pues aguas, porque ya no le vas a agradar a Dios, ya Dios te va a hacer el fuchi, no vas a ser acepto delante de Dios y entonces es todo un conflicto tan enorme y tan grande. Imagínate cuántas personas estarían yendo al infierno solamente por esta situación tan complicada. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos que hacer es poder entender la palabra de Dios. Hemos estado hablando del tema de la conciencia, de poder entender entre lo bueno y lo malo, distinguirlo. ¿Cómo lo vamos a hacer de la mejor manera para nuestras vidas? A través de meditar en la palabra de Dios, a través de conocerlo y entonces poder comprender el contraste y la manera de hacer las cosas en esta nueva vida a la cual hemos sido llamados tú y yo. Que a partir de la obra terminada de Jesús en la cruz del Calvario, hemos obtenido redención eterna y que somos salvos por gracia, por medio de la fe, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es permanecer en la palabra de Dios. Porque entrar en el conflicto de no creer que el Señor Jesucristo obtuvo para nosotros redención eterna, el perdón de nuestros pecados una vez y para siempre, pues vamos a vivir una vida llena de incertidumbre, llena de culpa, llena de rechazo, llena de condenación. Santiago 4:17 nos dice, aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y entonces, pecado no se refiere a cuando solo quebrantas los 10 mandamientos, o no hay ninguna distinción entre diferentes tipos de pecados. Por ejemplo, en algunas religiones se habla de los pecados veniales y de los pecados capitales y todo ese tipo de clasificaciones, pecados mortales, en lo que las personas piensan que hay un pecado más chiquito y un pecado más grande, porque no saben distinguir entre la conciencia, no saben entender las cosas que buenas que se deben de hacer, no saben distinguir correctamente. Y entonces imagínate, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, como dice Santiago 4:17, pues nos llevaría a ponernos en un problema muy grave delante de Dios. Porque pues imagínate pleitos entre todas y cada una de las situaciones, el esposo con la esposa, los hijos, este mundo que está a veces lo vemos como volteado, conflictuado y con tantas situaciones que están fuera del control porque no conocen lo que el Señor ha hecho por nosotros, porque no están enfocadas sus vidas respecto a conocer y vivir en lo mejor de Dios, no de manera religiosa, no para condenar, sino para entender la verdad de la palabra de Dios y que podamos vivir ese propósito maravilloso de Dios, que podamos apropiarnos de todas esas grandísimas y maravillosas promesas, siendo parte, habiendo sido llamados a ser parte de la naturaleza divina, como dice la palabra en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 10, pudiendo disfrutar del fruto del Espíritu, del carácter de Jesús manifestado en nuestras vidas por la palabra de Dios, por el conocimiento de su palabra. Entonces, tenemos que entender que el Señor Jesucristo una vez y para siempre ya lo hizo.
pero solo por la gracia, a través de la fe en su palabra, es que tú y yo podemos permanecer en ella, escogiendo el mejor camino, teniendo esa libertad de acercarnos con corazón sincero, pero por el conocimiento de la palabra de Dios. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 2 dice: gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Entonces todo va enfocado al conocimiento. No nos inventemos hilos negros, no nos inventemos conceptos de los cuales la palabra no habla, ni nos metamos en estándares de exigencias a los cuales no hemos sido llamados, sino solamente conozcamos qué es lo que la palabra dice y caminemos en esa libertad. De esa manera tú y yo vamos a poder ser libres y poder apropiarnos de toda esta bendición que el Señor ya nos ha llamado a vivir, y que podamos hacer las cosas al modo en el que el Señor quiere que nos enfoquemos correctamente, que es bajo el nuevo pacto, bajo el pacto de la gracia. Santiago en el capítulo 2:10 dice: porque cualquiera que guarda toda la ley pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Así es que si tú crees que de alguna manera nunca podrías pecar, entonces no entiendes qué clase de persona eres, qué clase de persona deberías de ser. Tenemos que aprender a distinguir esa vida entre lo que ahora somos en Cristo Jesús, lo que Él es en nosotros, y no queramos agarrarnos de conceptos como ser religiosos o legalistas para acomodarlos a nuestra conveniencia y poder manipular a las personas, manipular el modo de vida, manipular el llamado y el propósito de Dios en la vida del creyente. Todos fallamos y no somos tan perfectos como deberíamos de ser. Entonces tenemos que entender que la única manera en que debemos de caminar es distinguiendo entre esa vida que debemos de vivir bajo el nuevo pacto, que es el pacto de Jesucristo, y entender que una vez y para siempre nos ha sido dada y nos ha sido concedida esa redención eterna, el perdón de nuestros pecados. Dios ya no está enojado con nosotros, no está enojado con el mundo, pero debemos de transformarnos, debemos de renovarnos, debemos de aprender a vivir esa vida de Dios para que podamos vivir en lo mejor de Dios. Amén. Gracias por conectarse. Señor, te damos gracias por tu palabra y hoy declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Tu palabra dice que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Pues que Dios les bendiga, que pasen